Estamos en la mesa con Teresa Herrera, Gerardo Caetano, Rafael Porsekansky y hoy debutando Guillermo Fossati. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó ayer su informe anual sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe, donde evalúa el desempeño de la región en distintas variables como equidad de género, salud, educación, distribución del ingreso, entre otras. Según el estudio, 1 de cada 3 latinoamericanos está en riesgo de recaer en la pobreza debido a la recesión económica que se vive después de 15 años de bonanza. Para evitar este deterioro, señala el PNUD en su informe, no es suficiente retornar al crecimiento, sino también garantizar una mejor calidad del empleo y extender la protección social y los sistemas de cuidados para niños, adultos y mayores. Es un trabajo muy voluminoso que en particular tiene consideraciones a propósito de Uruguay. ¿Quién empieza y por dónde para tener hoy apenas, aunque sea una primera entrada? Bueno, Rafael. Arranco, quizás con lo más, entre comillas, más convencional del informe, porque, este es un informe que habla de la pobreza en una perspectiva multidimensional, que no solo la considera desde el punto de vista de los ingresos concretos, pero bueno, comienzo yo, pero hablando de Gerardo, quizás, porque Gerardo ha machacado varias veces en esta mesa. Nos ha dicho, bueno, esta década pasada no ha sido una década perdida en América Latina. Esa visión de la década perdida para América Latina y para Uruguay es errónea, porque bueno, este informe tiene muchos datos que avalan esta cara de la moneda que nos presenta, que nos ha afirmado Gerardo varias veces. ¿Por qué? Bueno, primero, porque la pobreza se redujo drásticamente en América Latina, se tome la definición que se tome. Segundo, porque la distribución del ingreso, otro informe más que viene a corroborar que a nivel general y en la mayoría de los países la distribución del ingreso mejoró también bastante. El índice de Gini, que es una medida más bien, como uno puede decir, rígida, que no baja fácil, bajó 6 puntos de un índice de 55 a 49. Es un descenso muy significativo para la región. Es decir, América Latina creció más y también distribuyó mejor. Primera cosa. Segundo, la semana pasada hablamos de Marconi y todo lo que está mal a nivel, por ejemplo, social en Uruguay. Pero yo quiero dejarle a los oyentes... Barrio Marconi, ¿no? Del barrio Marconi, correcto. Quiero dejarle a los oyentes 2 elementos concretos para que piensen también en esta década que pasó. Primero, estuvieron aquí los representantes del Zunca. ¿Qué dijeron? Que el salario promedio, después matizaron todo, pero el salario promedio de un trabajador de la construcción, un sector, digamos, donde trabaja justamente las clases más populares, 30.000 pesos. Eso habla de aspectos positivos de la década. Segundo, el trabajo doméstico, también tan frecuente entre estos sectores populares, se regularizó en el Uruguay. Cada vez hay menos trabajo doméstico en negro. Es decir, esta década que pasó tiene, bueno, el componente territorial de la pobreza que hablamos es muy negativo en Uruguay. Pero hay que ver también esta cara de la moneda. Yo creo que este informe sirve para eso, para darse cuenta que hubo aspectos donde América Latina ganó. Faltan muchos por corregir. Guillermo. Bueno, yo diría, el informe, por un lado, obviamente es un informe que salió ayer, son más de 300 y pico de páginas, hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que ver incluso los aspectos metodológicos que están detrás de cómo conciben esta mirada multidimensional que tienen sobre el tema. Pero ese es el primer punto interesante. Sale de considerar la pobreza medida a través del ingreso, donde concretamente si se produce una variación en el ingreso, los que están en situación de pobreza y los que están en situación de indigencia cambian, pero coyunturalmente las circunstancias te pueden permitir hacerlo. Nosotros transitamos toda una década de bonanza económica, donde uno podría decir en principio transferencias para que esto se logre de esa manera no es un gran logro en la medida que los recursos los tengas disponibles, y deja de ser un gran logro si tú tenés que cuando salís de esa situación coyuntural favorable, regresás a condiciones de pobreza. Y de hecho, el informe del PNUD es uno de los aspectos centrales que destaca, es decir, la cantidad, tú hablabas recién, Emiliano, de 1/3 de los que salieron de la pobreza, que regresan a la pobreza en circunstancias donde está mostrando concretamente que no alcanza con ciertas medidas que eventualmente pueden ser muy necesarias. Yo no discrepo con lo que Rafael estaba señalando en cuanto que hay ciertas cosas hay medidas de emergencia que el país tuvo que instalar, por ejemplo, y que son necesarias. Pero para producir resultados
concretos, tenés que hacer que el vulnerable sea menos vulnerable. Y eso lo lográs a través de otras medidas. Por ejemplo, la educación. El informe dice que 1 de cada 3 latinoamericanos está en riesgo. Está en riesgo, de recaer en la no es que pobreza. sea Claro, por la vulnerabilidad. Está en riesgo, es un problema de poco tiempo donde las circunstancias, lamentablemente las circunstancias marcan y cómo marcan, ¿no? Está por el tema de la vulnerabilidad, justamente. Está en riesgo, ¿por qué? Porque ese desarrollo, ese pasar de clase baja a clase media no ha sido de una forma sólida, por decirlo de alguna manera que se pueda entender. Naciones Unidas hace mucho tiempo que está preocupada, mucho tiempo no, pero es decir, cambió los objetivos de desarrollo del milenio por los objetivos de desarrollo sostenible, justamente por este tipo de cosas. Por decir, bueno, evidentemente está claro que no alcanza con la transferencia económica, está claro que no alcanza con mejorar solo el empleo, sino que hay toda una serie de variables. Nosotros lo hemos hablado, cuando hablamos lo del Marconi, cuando hablamos hemos hablado de la necesidad de pensar en una salida de la marginalidad y la pobreza que sea bastante más abarcativa, que solo ganar un salario digno. Ya desde la década del 90 se pasó a hablar de exclusión social y no solo de pobreza. Exactamente. Entonces digo, pensar que bueno, que en este documento que ninguno de nosotros ha podido leer en forma completa, pero lo que sí me parece que hay como una continuidad de esa línea de Naciones Unidas cuando hace los ODS y sigue ahora en esa misma línea diciendo, bueno, estudiamos, analizamos multidimensionalmente lo que está pasando en América Latina y estamos viendo que a pesar de todo esto hay un riesgo altísimo de que se vuelva a la situación anterior porque no se han tenido en cuenta otras variables más allá de lo que es la distribución del ingreso o el ingreso en sí mismo, ¿no? Entonces me parece que eso es importantísimo estar alertados y, insisto, va en la misma línea de lo que hablábamos el otro día a nivel un poco más micro, como era todo el tema territorial o cultural o de esa cultura que hay dentro de un barrio como el Marconi, ¿no? Bien, yo también creo que hay que leer el documento, que es un documento grande, largo. Sin embargo, tienen apuntes. Entretenimiento para el fin de semana. Exacto, es la lectura preferida. Totalmente. Pero yo destacaría algunos elementos del informe. En primer lugar, la necesidad de un enfoque multidimensional de la pobreza. Uh-huh. La pobreza no es solamente un problema de ingresos, no es solamente un problema económico, es un problema que hay que enfocar desde una lógica multidimensional. Lo segundo, el crecimiento no basta. El famoso factor derrame no resuelve la pobreza, la desigualdad. Aquello que nosotros sentimos decir, no hace tanto, después de la crisis del 2002, que la mejor política social era una buena política económica, no es correcto. Lo han dicho dirigentes de todos los partidos. De todos los partidos. No el es, último, el presidente Vázquez. Por el más supuesto. reciente, hace pocas semanas, el presidente Vázquez. No es correcto. Tercero, y esto es algo muy importante, más de lo mismo no basta, lo dice expresamente el documento. El documento lo dice claramente. Lo que sirvió en esta década para que bajara la pobreza de manera sensible, bajara la marginalidad de manera sensible, e incluso, ya menos, bajara la desigualdad, aunque de manera menor, no es la clave de las nuevas políticas sociales que necesita esta coyuntura. ¿Por qué? Porque en esta coyuntura de desaceleración económica o de estancamiento económico, lo que está en juego no es lo que estaba en juego acá, por ejemplo, en el 2002 o en el 2004 o en otros países. Está en juego otras cosas. Entonces ellos hablan de algo muy importante, que es salir de la pobreza y recaer en la pobreza. Son dos movimientos que pueden confundirse, pero que no son lo mismo. No. Y recaer en la pobreza es mucho más grave, porque está estudiado que quien recae en la pobreza tiene problemas mucho mayores que aquel que salió por primera vez de la pobreza. Entonces, el análisis destaca algo muy importante, que aún en un contexto de desaceleración económica, que aún en un contexto de dificultades económicas, las políticas sociales tienen que tener prioridad. Y la protección social, políticas sociales de nuevo cuño, los sistemas de cuidado, claro. El logro, la dimensión del tiempo, dimensión extraordinariamente relevante, el factor tiempo, deben ser elementos de una política social nueva.
Los invito a que redondeemos este tema con algunas intervenciones cortas más. Sí, a ver. Sí, a ver. Dale, Teresa. Lo del factor tiempo me parece vital. Vital porque además cruza o transversaliza, porque en realidad hay cierta vinculación, cruza con la perspectiva de lo que es el tema del género. Es decir, ¿qué pasa? Quienes menos tiempo tienen son aquellas mujeres que están siendo cabezas de familia, que están en sectores, ¿verdad?, más vulnerables. Entonces, digo, el factor tiempo unido al Sistema Nacional de Cuidado o los sistemas nacionales de cuidado tienen que, macharse mucho más. ¿Por qué? Porque ese factor tiempo hace que sea tan estratégico que quien no tiene el tiempo y quien no puede dedicarse a mejorar una calidad de vida cae mucho más rápidamente de nuevo en el sector de la pobreza. No sé si fui clara en lo que dije, pero la idea es esa, la idea básica es esa, la idea es que el tiempo se vuelve una variable estratégica. Yo reforzaría un concepto que está obviamente emparentado con todo esto, que es apostar a una sociedad de inclusión social y no a una sociedad de indemnización de la exclusión social. Bien. Y el concepto de apostar a una sociedad de inclusión social tiene implícito una cantidad de cosas que están detrás de este informe del PNUD y de todas las políticas sociales y las políticas educativas como un elemento central, troncal de todo esto, ¿no? Por lo tanto, el tema es riquísimo, es amplio, da para mucha cosa debatirlo, ¿no? Yo quería tirar dos o tres titulares. Primero, que hablamos de la región, un poco Uruguay, pero muy importante destacar lo mal que en esta década le ha ido a unos pocos países de América Central, que realmente es paupérrimo el comportamiento. Guatemala, Honduras, y aunque tenga más crecimiento, los logros sociales de México son muy modestos. Es decir, hay acá una cuestión de disparidades donde América del Sur comparativamente sale mucho mejor parada que América Central. Segundo elemento, continuidad dentro del cambio. Costa Rica, Chile y Uruguay son las sociedades más mesocráticas, con más romboidales, con pesos de la clase media más fuerte. Y esto hay que atarlo ineludiblemente a la política. Esto que hablamos nosotros de sistemas partidarios firmes, de consensos políticos que se logran entre los partidos, etcétera, etcétera, también tiene que ver con esto. Hay una relación entre las estructuras de una sociedad y luego cómo, sin que la economía determine automáticamente la política, todos sabemos que eso no es así, pero hay una relación entre sociedades que atemperan más la desigualdad y sociedades que la permiten reproducirse alegremente. Me permiten una pastillita nomás. Esos países que él menciona son países que en su mayoría están en manos del narcotráfico. Nada más que eso. 4 telegramas. Muy, muy pequeños. Uruguay en este contexto. Buenas noticias. Uruguay es el país que en esta década ha crecido más en su clase media. Es el país que, aún teniendo un porcentaje de vulnerables muy grande, 29%, es el país que tiene menos población en términos de vulnerabilidad. Buena noticia, pero también malas noticias. Es el país que tiene ni en mayor porcentaje de vulnerabilidad. Segundo punto, como se señalaba muy, muy, muy claramente, en América Latina y en el mundo, pero sobre todo en América Latina, que es el continente más desigual del planeta, el problema de la pobreza es el tema de la desigualdad. Claro. Es muy claro. Si nosotros tuviéramos el patrón redistributivo que tienen otras sociedades, incluso que tiene África, como ha señalado un informe del Banco Mundial, y como se señala en este informe, tendríamos menos pobres. Y tercer elemento, la categoría vulnerable. La población vulnerable es una población que, sin estar en la pobreza, por ejemplo, no está en condiciones de aprovechar un ciclo económico favorable. Claro. No está en condiciones de enfrentar un ciclo económico desfavorable. No está en condiciones de aprovechar oportunidades. Entonces, si nosotros no atacamos la vulnerabilidad social, estamos condenando a esa franja de la población a recaer en la pobreza. Y repito, quien recayó en la pobreza tiene un problema mucho mayor de aquel cuyo desafío es salir por primera vez.